En la graduación dijeron que nunca sería exitoso. Hoy firmo contratos millonarios. Antes de que entremos en la intimidad de esta historia, quiero pedirte un favor pequeño, pero enorme para nosotros. Si sientes que este espacio te acompaña, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo. Es la única forma de que podamos seguir trayendo estas voces que, a veces, el mundo prefiere ignorar. Gracias por ser parte de esto. Todavía tengo la pluma en la mano. Es pesada, fría, de un metal oscuro que brilla bajo la luz tenue de mi despacho. Acabo de firmar, hace menos de 20 minutos, la compra de los terrenos que mi familia perdió hace una década. Me ha costado años, pero finalmente, el apellido vuelve a estar en las escrituras. Sin embargo, no siento euforia. Lo que siento es un eco lejano, el ruido de los cubiertos golpeando la porcelana en aquella cena de mi graduación. El día exacto en que decidí que mi vida tenía que cambiar o yo dejaría de existir. Recuerdo esa noche con una claridad que duele. Era junio. Yo acababa de recibir mi título universitario, una licenciatura en administración que me había costado 2 años más que al promedio. No era brillante, nunca lo fui. En mi familia, donde el dinero y el estatus eran el lenguaje del amor, ser del montón era el peor pecado posible. Estábamos en el restaurante del club. Mi padre, un hombre que medía el valor de las personas por su saldo bancario, estaba sentado en la cabecera. A su derecha, mi tío Roberto, el exitoso, el genio de las finanzas personales que siempre tenía una opinión no solicitada sobre cómo gestionar la vida ajena, y yo, el graduado, estaba sentado casi en una esquina, atrapado entre mi madre, que rezaba en silencio una oración para atraer dinero rápido cada vez que llegaban las facturas de la luz, y mi primo Lucas, el hijo perfecto del tío Roberto. Más adelante entenderás por qué menciono tanto a mi tío Roberto. Digamos que, si estás viendo esto, necesito que te quedes hasta el final, porque lo que descubrí sobre su éxito años después, gracias al análisis de un abogado forense, cambió no solo mi cuenta bancaria, sino mi forma de entender la maldad humana. Pero no nos adelantemos. Esa noche, el aire pesaba. Se suponía que celebrábamos mi logro, pero las conversaciones giraban en torno a Lucas. Él, con 22 años, ya estaba haciendo pasantías en una multinacional. Yo, con 25, no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Entonces, Jorge, dijo mi tío Roberto, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de tela, ¿cuál es el plan ahora? Porque ese título, seamos honestos, lo tiene cualquiera hoy en día. Si no tienes mentalidad de tiburón, ese papel sirve para envolver pescado. Hubo un silencio, unos segundos eternos donde solo se escuchaba el tintineo de una copa. Mi padre no me defendió, solo suspiró y tomó un trago de vino. Esa humillación silenciosa, esa falta de apoyo, fue la primera grieta. Sentí como la sangre me subía a las orejas. Quería gritar que yo también quería ser millonario, que soñaba con la libertad financiera, pero que nadie me había enseñado cómo. Solo me habían enseñado a obedecer y a sentirme pequeño. Voy a buscar trabajo, tío. Tengo un par de entrevistas. Mentí. No tenía nada. Lucas soltó una risita. Yo podría conseguirte algo en el archivo de la firma, Jorge. Pagan el mínimo, pero para empezar, ya sabes, para gente que no tiene prisa. Todos rieron, incluso mi madre sonrió nerviosa, intentando disipar la tensión, sin entender que esa risa era una daga. En ese momento, miré a mi alrededor y me di cuenta de algo aterrador. Mi familia no era mi refugio, eran mis jueces, y la sentencia ya estaba dictada. Yo era el fracaso, ellos eran el drama financiero familiar esperando a estallar, aunque esa noche parecían la imagen de la prosperidad. Te pido por favor que no salgas del video ahora, ni siquiera para comentar todavía,
porque lo que ocurrió al llegar los postres es la clave de por qué hoy estoy sentado aquí, firmando cheques que ellos jamás podrían pagar. Escuchar esto podría cambiar tu perspectiva sobre quién te rodea realmente. Cuando llegó la cuenta, mi tío Roberto hizo el típico gesto teatral de querer pagar, pero mi padre insistió. Vi la mano de mi padre temblar al entregar la tarjeta. Sabía, porque yo revisaba el correo a escondidas, que estábamos al límite. Mi padre vivía de apariencias. Mi tío Roberto, supuestamente, nadaba en abundancia. Jorge, dijo mi padre de repente, con la voz pastosa por el alcohol, espero que con ese trabajo que dices que tienes, empieces a aportar. La casa no se mantiene sola, y viendo el ejemplo de tu primo, bueno, tienes mucho que correr para alcanzarlo. Nunca lo alcanzará, sentenció mi tío Roberto, recostándose en la silla con arrogancia. Hay gente que nace para ser millonario y gente que nace para servirles. Jorge es un buen chico, es noble, pero no tiene el hambre, no tiene el hambre. Esa frase se me tatuó en el cerebro. Bajé la mirada al plato vacío. La humillación no era que me dijeran pobre o lento. La humillación real era que me estaban condenando a un destino mediocre antes de que yo siquiera hubiera intentado pelear. Fue ahí cuando decidí ir al baño para que no me vieran los ojos llorosos. Al pasar cerca de la mesa de al lado, escuché a dos hombres mayores hablar. Uno de ellos le decía al otro, el verdadero dinero no hace ruido. Los que gritan su riqueza suelen estar a un paso de la quiebra. Me detuve un segundo. Miré a mi tío Roberto, que reía a carcajadas, ruidoso, expansivo. ¿Podría ser? Entré al baño. Me miré al espejo y me lavé la cara con agua fría. Me prometí a mí mismo que iba a descubrir cómo funcionaba el juego del dinero. No quería atraer dinero rápido con trucos mágicos. Quería entender la estructura, la ley, el sistema. Al salir del baño, me quedé en el pasillo. La puerta del salón privado estaba entreabierta y mi tío Roberto estaba hablando por teléfono, de espaldas a la mesa, creyendo que nadie lo escuchaba. Su tono de voz había cambiado radicalmente. Ya no era el hombre próspero y seguro. No me presiones, maldita sea, susurraba con agresividad. Necesito más tiempo. Mi hermano está enfermo. No va a durar mucho. Cuando él falte, yo me encargo de todo. La herencia está asegurada. Solo necesito que aguanten los pagarés un mes más. Me congelé. Mi padre no estaba diagnosticado de nada grave, que yo supiera. ¿De qué enfermedad hablaba? ¿Y qué tenía que ver la herencia con sus deudas? El corazón me latía tan fuerte que pensé que se escucharía en el pasillo. Regresé a la mesa como un fantasma. Mi padre me miró con desdén por haber tardado tanto. ¿Te perdiste, hijo? Bromeó. No respondí. Solo miré a mi tío Roberto, que regresaba sonriente, guardando su teléfono de última generación, actuando como si nada hubiera pasado. En ese momento, supe dos cosas. Primero, que mi tío era un fraude peligroso, y segundo, que mi padre estaba en peligro y ni siquiera lo sabía. Esa noche, al llegar a casa, hice algo que nunca había hecho. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana leyendo foros de economía y buscando en Google términos legales sobre herencias y fideicomisos. Me encontré con un hilo en un foro extranjero que se titulaba Señales de que un familiar está robando tu futuro financiero. Leí cada comentario. Era como verme en un espejo, pero no tenía pruebas. Solo una conversación escuchada a medias y un título universitario inútil. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero decirte algo importante. En la descripción de este video hay un enlace. Es un acceso a historias y documentos que, por temas legales y de censura, no puedo mostrar abiertamente aquí en YouTube. Te recomiendo que no entres todavía, espera a conocer toda la historia, porque necesitarás el contexto completo para entender la gravedad de lo que hay ahí. A la mañana siguiente, la realidad me golpeó. Mi padre no se levantó de la cama. Esa mañana, el silencio de la casa se rompió con el sonido de las sirenas.
Mi padre había sufrido un derrame cerebral severo. Mientras los paramédicos lo bajaban por las escaleras en una camilla, vi su rostro pálido y desfigurado, una imagen que me perseguiría durante meses. Pero lo que más miedo me dio no fue la enfermedad en sí, sino ver lo rápido que mi madre se desmoronó. Ella, que siempre había confiado ciegamente en que mi padre lo resolvería todo, de repente se encontraba al mando de un barco que se hundía y del que no conocía ni los controles. En la sala de espera del hospital, el olor a desinfectante se mezclaba con mi ansiedad. No habían pasado ni 2 horas cuando llegó mi tío Roberto. No llegó corriendo, despeinado o preocupado, llegó caminando con paso firme, con su traje impecable y ese aroma a colonia cara que llenaba la habitación. Abrazó a mi madre, quien lloraba desconsolada, y le susurró palabras de consuelo que, a mis oídos, sonaban a estrategia. Tranquila, Elena, yo me encargo de todo, no tienes que pensar en dinero ahora, lo importante es que mi hermano se recupere, yo gestionaré las cuentas del hospital y los gastos de la casa. Mi madre asintió, agradecida, entregándole mentalmente las llaves de nuestra vida. Yo estaba sentado en una silla de plástico duro, observando. Si no hubiera escuchado esa llamada telefónica la noche anterior, habría pensado que era el mejor hermano del mundo, pero sabía la verdad, o al menos, intuía una verdad oscura. Más adelante te contaré cómo ese gesto de generosidad de mi tío fue analizado por peritos como el inicio de un desfalco sistemático, pero en ese momento, yo solo era un hijo asustado sin voz ni voto. Tío, intervine, con la voz un poco temblorosa, yo puedo ayudar con los trámites. Tengo mi título, sé de administración, puedo revisar las pólizas del seguro. Roberto se giró lentamente, como si un mosquito le hubiera zumbado en el oído. Me miró de arriba a abajo, con esa sonrisa condescendiente que reservaba para los pobres de espíritu. Jorge, hijo, puso una mano pesada sobre mi hombro. Agradezco la intención, pero estos son finanzas personales complejas, cosas de adultos. Tú nunca has manejado una crisis. Deja que los que sabemos generar prosperidad y abundancia nos encarguemos de proteger el patrimonio. Tú ocúpate de traerle café a tu madre. Fue una bofetada sin mano. Me redujo a un recadero en un segundo. Mi madre, en su dolor, ni siquiera lo notó. Hazle caso a tu tío, Jorge. Él sabe lo que hace. Él es millonario. Nosotros no sabemos de estas cosas. Sentí una rabia caliente en el estómago. Me senté de nuevo, humillado, mientras veía a mi tío sacar su teléfono y empezar a hacer llamadas, hablando de activos y liquidez con un tono de urgencia fingida. Por favor, no salgas del video ahora, necesito que escuches lo que viene, porque es aquí donde muchos cometen el error que les cuesta su futuro, confiar ciegamente en la familia cuando hay herencias de por medio. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez un familiar se aprovechó de una desgracia en tu casa? Te leo. Los días pasaron y mi padre seguía en coma inducido. Mi tío Roberto se instaló prácticamente en nuestra casa para ayudar. Empezó a pedir documentos, escrituras, claves bancarias, acceso a la caja fuerte. Mi madre se lo daba todo. Yo intentaba objetar, pero cada vez que abría la boca, mi madre me callaba diciendo que yo solo causaba problemas, que debía rezar esa oración para atraer dinero rápido que ella repetía como un mantra, como si Dios fuera a depositar efectivo en la cuenta por arte de magia. Una tarde, mientras mi tío estaba en el hospital con mi madre, entré al despacho de mi padre. Necesitaba entender la situación real. Sabía que buscar libertad financiera no era cuestión de suerte, sino de información. Empecé a revisar los cajones. Todo parecía ordenado, pero había un caos subterráneo, facturas atrasadas, avisos de embargo preventivo que mi padre había ocultado. Encendí su vieja computadora. Estaba bloqueada. Probé varias contraseñas sin éxito. Frustrado, me senté en su sillón. Me sentía inútil. Saqué mi celular y, buscando respuestas,
Entré a un foro de economía donde solían traducir casos de drama financiero familiar de otros países. Me topé con una sección llamada Los peores consejos de Internet que arruinaron vidas. Había un testimonio que me heló la sangre. Un usuario contaba: mi tío se ofreció a gestionar los bienes de mi padre enfermo para evitar impuestos. Nos hizo firmar un poder general. 6 meses después, había vendido las propiedades a una empresa fantasma suya por la mitad de precio. Legalmente, no pudimos hacer nada porque le dimos permiso. El corazón se me paró. Eso era exactamente lo que Roberto estaba sugiriendo esa mañana, un poder notarial amplio para que él pudiera mover el dinero y pagar la clínica sin molestar a mi madre. En ese instante, escuché la puerta de la calle abrirse. Eran ellos. Apagué el monitor y salí al pasillo, intentando parecer tranquilo. Mi tío venía con un abogado, un hombre bajo y calvo con un maletín de cuero desgastado. Jorge, dijo mi tío, sorprendido de verme ahí, pensé que estabas buscando trabajo. Bueno, ya que estás aquí, ven a la sala. Necesitamos tener una charla de hombres. Nos sentamos. El abogado sacó un taco de papeles. La situación es crítica, Jorge, empezó mi tío, con cara de funeral. Tu padre hizo muy malas inversiones. Estamos al borde de la quiebra. La única forma de salvar la casa y que tu madre no quede en la calle es traspasar temporalmente los títulos a mi nombre, para protegerlos de los acreedores. Cuando todo pase, se los devuelvo. Me miró fijamente a los ojos. Era una mentira, lo sabía por el temblor en su párpado izquierdo, un tic que tenía desde joven cuando mentía, pero yo no tenía pruebas, y él tenía al abogado y el miedo de mi madre a su favor. ¿Y si no firmamos?, pregunté, desafiante. Roberto soltó una carcajada seca. Entonces, sobrino, prepárate para trabajar de mesero el resto de tu vida para pagar las deudas de tu padre. Tú decides. ¿Quieres tener razón o quieres tener techo? Ese dilema me paralizó. No sabía que esa firma sería el inicio de mi propia transformación. No sabía que años después, yo diría, quedé millonario después de que me lo quitaran todo. Pero en ese momento, solo sentí el peso de la impotencia. Antes de que la reunión terminara, mi tío dejó caer un comentario final que fue la gota que colmó el vaso. Por cierto, Jorge, voy a tener que recortar gastos. A partir de mañana, cortamos tu mesada y el pago de tu celular. Ya es hora de que te conviertas en un hombre. ¿No crees? Y he visto que compraste libros sobre finanzas personales con la tarjeta de tu padre. Eso se acabó. Si quieres aprender a ser rico, empieza por aprender a ser pobre. Me fui a mi cuarto temblando de ira. Esa noche no dormí. Busqué en mi armario una vieja caja de zapatos donde guardaba algunos ahorros de cumpleaños pasados. Tenía poco, muy poco, pero tenía algo más importantes, la certeza de que mi tío nos estaba robando. Y entonces, recordé el enlace, te lo he mencionado antes. En la descripción de este video hay un link con historias que no pueden contarse en YouTube por su crudeza y por los secretos legales que revelan. Historias de gente que recuperó lo que era suyo usando métodos poco ortodoxos. Esa noche, si hubiera tenido acceso a esa información, quizás habría actuado diferente, pero tuve que aprender a la mala. A las 3 de la mañana, escuché ruidos en el despacho de abajo. Bajé las escaleras descalzo, pisando con cuidado para que la madera no crujiera. La puerta del despacho estaba entreabierta. Mi tío estaba ahí, pero no estaba revisando papeles. Estaba abriendo la caja fuerte de pared, esa que solo mi padre y mi madre sabían abrir. ¿Cómo tenía la combinación? Me acerqué un poco más y vi lo que sacaba de adentro. No era dinero, era un sobre grueso, lacrado, con una fecha escrita a mano, para Jorge, abrir solo en caso de mi muerte. Mi tío rompió el lacre, sacó los papeles, los leyó rápidamente y luego sacó un encendedor de su bolsillo. Me quedé petrificado. Estaba a punto de quemar mi futuro. Tenía que hacer algo, pero si entraba, se acababa el juego. Si gritaba,
él diría que estaba loco. Lo que hice a continuación fue el primer acto de mi nueva vida, una decisión de segundos que separaría al Jorge niño del Jorge que hoy te habla desde esta oficina de lujo. No grité. No entré golpeando la puerta como lo habría hecho el héroe de una película de acción. En la vida real, cuando tienes miedo y sabes que estás en desventaja, el instinto de supervivencia te dice que te calles. Saqué mi teléfono del bolsillo del pijama con un movimiento tan lento que parecía que el tiempo se había detenido. Mis manos sudaban frío, pero logré abrir la cámara y presionar grabar. A través de la rendija de la puerta, la pantalla capturó la escena en alta definición. Mi tío Roberto, el hombre que predicaba sobre finanzas personales y ética en las cenas familiares, sostenía el encendedor bajo la esquina del sobre. El papel prendió rápido. Vi cómo las llamas devoraban mi nombre escrito con la letra de mi padre. Vi cómo Roberto dejaba caer el papel ardiendo en la papelera metálica y se quedaba mirando hasta que todo se convirtió en ceniza negra. Ese video duró 45 segundos. 45 segundos que, años más tarde, valdrían millones. Pero en ese momento, solo valían mi silencio. Retrocedí hacia mi habitación, con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. Me metí en la cama y fingí dormir, aunque cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta máxima. A la mañana siguiente, el olor a quemado era imperceptible para cualquiera que no supiera qué buscar, pero para mí, la casa apestaba a traición. Bajé a desayunar. Mi tío estaba ahí, tomando café, leyendo las noticias financieras en su tablet. Buenos días, dormilón, me dijo sin levantar la vista. Tu madre fue al hospital temprano. Dicen que no hay mejoría. Deberías ir a verla. Y Jorge, espero que hoy sí salgas a buscarte la vida. El dinero no cae del cielo. Por más que tu madre se la pase repitiendo esa oración para atraer dinero rápido. La fe sin obras es muerte. Sobrino, la hipocresía me revolvió el estómago. Quería vomitar sobre su camisa de seda, pero recordé algo que leí en uno de esos foros de libertad financiera: el dinero es un juego de ajedrez, no de boxeo. Si golpeas antes de tiempo, pierdes la reina. Sonreí débilmente, tomé una manzana y salí. Esa tarde, mi padre murió. No hubo despedidas de película, simplemente su corazón dejó de latir, agotado por el estrés que mi tío y sus deudas ocultas le habían provocado. El funeral fue un espectáculo grotesco. Mi tío Roberto lloraba más fuerte que nadie, recibiendo el pésame de socios y amigos, consolidando su imagen de patriarca sufridor. Yo estaba en un rincón, sosteniendo a mi madre, que parecía una muñeca de trapo, completamente desconectada de la realidad. Aquí quiero hacer una pausa importante. Si estás viendo esto y has pasado por un duelo, sabes que es el momento perfecto para que los buitres ataquen. No salgas del video, porque lo que mi tío hizo a continuación es un ejemplo de libro de texto sobre manipulación legal. Déjame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que alguien se aprovechaba de tu dolor en un funeral? Una semana después del entierro, el abogado de mi tío volvió a casa, nos reunió en la sala. Mi madre, vestida de negro riguroso, apenas escuchaba. La situación es peor de lo que pensábamos, dijo el abogado, abriendo una carpeta. Las deudas de tu esposo superan los activos. La casa está hipotecada hasta el techo. El banco va a ejecutar la garantía el mes que viene. Mi madre sollozó. ¿Vamos a perder la casa? No necesariamente, intervino mi tío Roberto, con esa voz suave de Salvador. Yo puedo comprar la deuda, pagaré al banco y pondré la casa a nombre de una de mis sociedades para protegerla. Ustedes podrán seguir viviendo aquí, pagando un alquiler simbólico hasta que Jorge consiga un trabajo decente y pueda aportar. Es la única forma de evitar el embargo y mantener algo de prosperidad en esta familia. Era una trampa, lo sabía, pero ¿qué opción teníamos? Yo no tenía ingresos. Mi madre no tenía conocimientos y mi padre ya no estaba. Mi madre firmó, vendió nuestra casa, nuestro hogar de 30 años,
por la suma irrisoria de $1 simbólico y la asunción de deudas que, sospechaba, ni siquiera eran reales. En ese momento, yo no era un millonario. Era un joven de 25 años, asustado, viendo cómo nos despojaban de todo. Meses después, analizando este caso con un experto forense para la serie Donde están ahora, un formato que me ayudó a entender mi propio caso, descubrí que esa maniobra se llama alzamiento de bienes simulado. Mi tío no estaba salvando la casa, estaba lavando dinero de sus propios negocios fallidos usando la propiedad de mi padre como colateral, pero eso lo supe tarde. La humillación real comenzó 2 semanas después. Mi tío dijo que el alquiler simbólico requiera liquidez. Me consiguió un trabajo, no en su firma, no en una oficina. Me consiguió trabajo como limpiador nocturno en el mismo club donde había celebrado mi graduación meses atrás. Es para que aprendas el valor del trabajo duro, Jorge, me dijo, entregándome el uniforme gris. La abundancia empieza desde abajo. Si quieres ser alguien, empieza limpiando la mierda de los que ya lo son. Y así fue como pasé de ser el licenciado recién graduado a ser el chico que trapeaba los pisos del salón de eventos mientras mis ex compañeros de universidad bebían champán. La vergüenza era física. Me escondía bajo la gorra para que no me reconocieran. Cada noche, mientras limpiaba, escuchaba las conversaciones de los ricos. No hablaban de atraer dinero rápido con magia. Hablaban de tasas de interés, de fideicomisos, de apalancamiento. Escuchaba y aprendía. Mi odio se convirtió en mi combustible. Una noche, mientras limpiaba la oficina del gerente del club, sexta una revista de negocios sobre el escritorio. En la portada estaba mi tío Roberto. El titular decía, el genio de las finanzas que resurge de las cenizas familiares. Leí el artículo. Mentía sobre todo. Decía que había salvado a su familia de la ruina. Fue ahí cuando toqué fondo. Estaba solo, pobre, y el villano de mi historia estaba siendo aplaudido. Me senté en el suelo, con el trapeador al lado, y lloré. Lloré de rabia, pero entonces, recordé el video en mi celular. El video de la quema del sobre. Ese video era mi única carta, pero no podía usarla todavía. Necesitaba saber qué había en ese sobre. Esa madrugada, al terminar mi turno, no volví a casa. Fui a un cibercafé 24 horas. Entré al enlace que te he mencionado varias veces, ese que está en la descripción y que contiene los relatos más crudos. Busqué casos de testamentos destruidos. Encontré el contacto de un viejo notario que había sido inhabilitado por malas prácticas, pero que ahora asesoraba en foros anónimos a gente desesperada como yo. Le escribí un correo. Tengo un video de mi tío quemando un testamento hológrafo. Mi padre murió al día siguiente. No tengo dinero para un abogado. ¿Qué hago? La respuesta llegó 3 horas después. No me dio consuelo. Me dio una misión. El video no prueba el contenido del sobre, solo la destrucción de propiedad. Si quieres destruirlo, necesitas encontrar la copia o el borrador. Los hombres paranoicos siempre dejan un rastro. Busca donde nadie buscaría. No busques papeles. Busca llaves. Cerré los ojos. ¿Llaves? Mi padre no tenía cajas de seguridad bancarias que yo supiera. Entonces, una imagen vino a mi mente. El viejo auto de mi padre. Un sedán que mi tío había vendido a un desguace la semana anterior porque no valía nada. Mi padre amaba ese auto. Si había escondido algo, tenía que estar ahí. Miré el reloj. Eran las 6 de la mañana. El desguace abría a las 8. Si el auto ya había sido compactado, mi única esperanza de justicia desaparecería para siempre. Corrí como nunca había corrido en mi vida, sintiendo que esa carrera no era solo por dinero, sino por mi dignidad. Si llegaba tarde, mi tío ganaba. Si llegaba a tiempo, bueno, mi vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados.
El olor a aceite quemado y metal oxidado se me metió en la garganta apenas crucé la reja del desguace. Eran las 8:05 de la mañana. Mi respiración era un silbido agónico. Vi a un hombre con un mono azul lleno de grasa operando una grúa inmensa. En la garra de la máquina, suspendido en el aire como un juguete roto, estaba el sedán gris de mi padre. «¡Espere!», grité con todas mis fuerzas, agitando los brazos. «No lo aplaste». El operario me miró con fastidio, pero detuvo la máquina. El coche quedó oscilando a 2 metros del suelo. «¿Quién eres tú, chaval? Esto es propiedad privada. Si buscas repuestos, pasa por la oficina». «Ese es el coche de mi padre», jadeé, acercándome a la cabina. «Necesito sacar algo de la guantera, por favor». El hombre escupió al suelo. «Ese coche ya está dado de baja. Es chatarra. Si quieres subirte ahí, son $50 por el riesgo, y tienes 5 minutos antes de que lo haga un cubo». No tenía $50. Solo tenía 20 en el bolsillo y las monedas del autobús. La desesperación me hizo creativo. Me quité el reloj que llevaba puesto, un regalo de mi padre cuando cumplí los 18. No era caro, pero era lo único de valor que me quedaba. «Tome esto, vale más de 50, solo déjeme entrar». El hombre lo examinó, se encogió de hombros y bajó el coche. 5 minutos. Me lancé sobre el asiento del copiloto. La tapicería olía a mi padre, a su tabaco y a su colonia barata. Empecé a buscar. Guantera vacía, debajo de los asientos. Nada. Maletero. Solo una rueda de repuesto desinflada. El pánico empezó a subir por mi garganta. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si todo esto era solo una fantasía para no aceptar que estábamos arruinados? «Busca donde nadie buscaría», había dicho el contacto del foro. Me senté en el asiento del conductor, derrotado. Mis manos apretaron el volante. Sentí algo extraño. La costura del cuero del volante estaba abultada en la parte inferior. Saqué una navaja pequeña que usaba en el trabajo y rasgué el cuero sin piedad. Ahí estaba. No era un testamento. Era una llave pequeña, plateada, de esas que abren casilleros de estaciones de tren o cajas de seguridad antiguas. Y junto a ella, un papel doblado milimétricamente con una dirección y un código. Guardé todo en mi calcetín y salí del coche justo cuando el operario volvía a encender la trituradora. Mientras me alejaba, escuché el crujido del metal compactándose. Fue el sonido de mi vida anterior desapareciendo. Ahora tenía una llave, pero seguía siendo un limpiador nocturno sin un centavo. Esa noche, en el club, mientras fregaba los baños de mármol, escuché a 2 socios discutir sobre inversiones de alto riesgo. «La clave no es tener dinero, es tener información», decía uno. «Si sabes dónde va a caer el rayo, puedes vender pararrayos antes de la tormenta». Sonreí para mis adentros. Yo tenía la información, solo necesitaba saber cómo usarla. Al día siguiente, fui a la dirección del papel. Era un depósito de almacenamiento en la zona industrial, un lugar lúgubre donde nadie hace preguntas. El código funcionó. Dentro del casillero 304 no había lingotes de oro ni fajos de billetes, lo cual, admito, me decepcionó al principio. Yo soñaba con atraer dinero rápido, con una solución mágica. Lo que había era una caja de cartón llena de carpetas y un cuaderno negro. Me senté en el suelo frío y empecé a leer. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Mi padre no era un mal inversor. Mi padre había sido la víctima de una estafa piramidal orquestada por su propio hermano. El cuaderno era un diario detallado. Mi tío Roberto había usado la firma de mi padre para avalar préstamos millonarios destinados a empresas fantasma. Cuando esas empresas quebraron a propósito, la deuda recayó sobre mi padre. Roberto le había prometido que, si se mantenía en silencio, él pagaría todo poco a poco, pero nunca lo hizo. Solo le chupó la sangre hasta matarlo de estrés. Ahí estaba todo: fechas, montos, números de cuentas en paraísos fiscales. Mi tío no era un genio de las finanzas personales.
Era un criminal de cuello blanco que había sacrificado a su hermano para mantener su estatus de millonario. Más tarde, un experto legal que analizó estos documentos para mi caso, confirmó que lo que tenía en mis manos era prueba irrefutable de fraude, administración desleal y extorsión. Pero también me advirtió, la justicia es cara. Si vas a la policía con esto y un abogado de oficio, tu tío te aplastará con su equipo legal antes de que el juez abra la carpeta. Necesitaba dinero para pelear. Necesitaba libertad financiera para comprar la justicia. Y aquí es donde mi mentalidad cambió para siempre. Cerré la caja y tomé una decisión. No iba a denunciarlo todavía. Iba a usar su propia avaricia en su contra. Antes de contarte mi plan, quiero hacerte una pregunta honesta y quiero que la respondas en los comentarios. ¿Serías capaz de sonreírle a la persona que destruyó a tu familia si eso fuera parte de un plan mayor para recuperarlo todo? No es fácil, créeme. Regresé a casa esa noche y encontré a mi madre rezando su oración para atraer dinero rápido frente a una vela. Me partió el alma. Me senté a su lado y le tomé las manos. Mamá, le dije, mirándola a los ojos, deja de rezar por dinero. Empieza a rezar por paciencia, porque vamos a recuperarlo todo, te lo juro. Al día siguiente, fui a ver a mi tío Roberto a su oficina. Me presenté con mi uniforme de limpieza, humilde, con la cabeza baja. Tío, dije, con la voz temblorosa, tenías razón, no sirvo para los negocios. Solo quiero pedirte perdón por ser una carga. He decidido irme de la ciudad, buscar suerte en otro lado. Solo necesito que me firmes una carta de recomendación para un trabajo de limpieza en el norte. Roberto sonrió, esa sonrisa de tiburón satisfecho. Pensó que me había rendido, pensó que había ganado. Por fin entras en razón, Jorge. Claro que te firmo, es lo mejor para todos. La prosperidad no es para quien la quiere, es para quien la merece. Firmó el papel sin leerlo. Grave error. No era una carta de recomendación. Era un documento que, mezclado entre otros papeles que su secretaria me había ayudado a ordenar mientras él almorzaba. Sí, los limpiadores somos invisibles, pero lo vemos todo. Le daba acceso a un auditor externo, mi contacto del foro para revisar las cuentas del fideicomiso familiar por rutina. Ese fue el primer paso. Durante los siguientes 2 años, llevé una doble vida. De día era el sobrino fracasado que enviaba postales desde el norte. En realidad vivía en un sótano a 3 calles. De noche, estudiaba derecho mercantil y trading como un poseso. Usé los pocos ahorros que tenía para invertir en opciones binarias siguiendo los patrones que veía en el cuaderno negro de mi padre. Si mi tío apostaba al rojo, yo apostaba al negro, porque sabía que él siempre manipulaba el mercado a la baja. Empecé a ganar, poco a poco, luego mucho. No me compré ropa cara, no cambié de coche, reinvertí cada centavo. Vivía como un monje, obsesionado con la abundancia futura, no la presente. Y entonces, llegó el día. La empresa de mi tío iba a salir a bolsa con una fusión espectacular. Era su jugada maestra para retirarse siendo multimillonario. Yo tenía el video, tenía el cuaderno, y tenía acciones suficientes de la empresa rival para bloquear su movimiento, pero no quería bloquearlo. Quería que subiera, quería que se sintiera en la cima del mundo, porque la caída desde arriba es la única que es mortal. Recuerda el enlace en la descripción. Ahí están los detalles técnicos de la operación bursátil que hice, algo que algunos llaman venganza financiera, pero yo prefiero llamar ajuste de cuentas kármico. No entres aún. Espera al final. Faltaban 3 días para la gran fiesta de fusión. Mi tío organizó una gala en el mismo club donde yo limpiaba los pisos. Me llegó una invitación, no porque él me invitara, sino porque yo había comprado la mesa principal bajo el nombre de una sociedad anónima, Justicia Ciega LLC. Me puse un traje hecho a medida, me afeité, me miré al espejo y vi, por primera vez, al hombre que mi padre siempre supo que yo podía ser.
Estaba listo para entrar en la boca del lobo y hacerla estallar desde dentro. Entré al salón de eventos. El mismo salón donde meses atrás yo limpiaba vómito y cristales rotos por el salario mínimo. Esta vez, el guardia de seguridad, un hombre mayor que solía regañarme por llegar tarde, intentó detenerme. Señor, esta es una fiesta privada, me dijo, poniéndome una mano en el pecho. Le mostré la invitación dorada con el nombre Justicia Ciega LLC. El hombre bajó la mano, confundido, y me dejó pasar. El aire olía a perfumes caros y a esa tensión eléctrica que precede a los grandes anuncios corporativos. Busqué mi mesa, estaba justo frente al escenario, vacía, reservada para el inversionista misterioso que había comprado un paquete de acciones clave días antes. Me senté. Nadie me reconoció al principio, con el cabello corto, un traje italiano y esa mirada fría que te da el haber perdido el miedo. Yo era otro hombre. Mi tío Roberto subió al estrado. Los aplausos fueron ensordecedores. Se veía radiante, la imagen viva del éxito y la prosperidad. Tomó el micrófono y sonrió con esa falsedad ensayada que tanto odiaba. Gracias a todos, dijo, alzando una copa. Hoy celebramos la fusión más grande de la década, pero sobre todo, celebramos la familia. Porque sin el apoyo de los míos, nada de esta abundancia sería posible. Quiero dedicar esto a mi difunto hermano, que desde el cielo nos bendice. Sentí una náusea violenta. Era el momento. Me puse de pie lentamente. El ruido de mi silla arrastrándose resonó en el silencio expectante. Roberto me miró, entrecerrando los ojos por los focos. Su sonrisa vaciló. «¿Jorge?», preguntó, incrédulo, por el micrófono. Todo el salón se giró hacia mí. «¿Qué haces aquí? Seguridad, por favor. Mi sobrino no se siente bien». «Estoy perfectamente, tío», dije, con una voz que no tembló. Proyecté mi voz como nunca antes. «Solo quería brindar contigo, por la familia, y por los testamentos que no se queman». El color desapareció de su rostro. Fue instantáneo. En ese momento, las pantallas gigantes detrás de él, que debían mostrar el logo de la nueva empresa fusionada, parpadearon. Había pagado a un técnico, uno de mis antiguos compañeros de limpieza, para que hiciera un pequeño cambio en la presentación. No puse el video de la quema del testamento. Eso era vulgar. Puse algo mucho más dañino para un hombre de negocios, un gráfico de auditoría forense. En la pantalla aparecieron, en rojo sangre, los números de las cuentas en las Islas Caimán y las transferencias ilegales que había hecho desde el fideicomiso de mi padre hacia sus empresas fantasma. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido. «¡Apaguen eso!», gritó Roberto, perdiendo la compostura. «Es un montaje, seguridad». Pero la seguridad no vino por mí. Las puertas laterales se abrieron y entraron 4 agentes federales acompañados por mi abogado, el contacto del foro, que llevaba bajo el brazo el cuaderno negro original. Roberto intentó correr hacia la salida de emergencia, pero fue interceptado. Verlo esposado, gritando que él era un pilar de la comunidad, que era un experto en finanzas personales y que todo era un error, fue la imagen más patética y satisfactoria de mi vida. Mientras se lo llevaban, me miró con odio puro. «No tienes nada, Jorge», me escupió. «Arruinaste el trato. Las acciones se van a desplomar. Nadie gana dinero hoy». Me acerqué a él, con las manos en los bolsillos, y le susurré para que solo él me escuchara. «Te equivocas, tío. Yo aposté en corto contra tu empresa hace 3 días. Cuanto más caigan tus acciones mañana, más millonario me hago yo. Gracias por el consejo de mentalidad de tiburón». Se lo llevaron arrastrando. La fiesta se acabó. Los invitados huyeron como ratas. Yo me quedé ahí, en medio del salón vacío, terminando mi copa de champán. No sentí alegría, sentí paz. Esa noche, regresé a casa. Mi madre estaba dormida en el sofá, con la televisión encendida. La desperté suavemente. «Mamá», le dije,
Ya no necesitas rezar esa oración para atraer dinero rápido. Ya no tenemos deudas. Y la casa, vamos a recuperarla. Ella me miró, sin entender del todo, pero vio en mis ojos que la pesadilla había terminado. Lloramos juntos, no por el dinero, sino por la liberación del drama financiero familiar que nos había asfixiado durante años. Quedé millonario después de esa noche. Sí. La caída de las acciones de mi tío me reportó una fortuna que reinvertí con prudencia, lejos de los esquemas fraudulentos. Compré los terrenos de mi padre, pagué la hipoteca, y creé un fondo para ayudar a familias que, como la mía, fueron víctimas de fraudes de herencia. Hoy, mientras firmo estos contratos millonarios en mi despacho, pienso en aquel joven que limpiaba baños y comía sobras. Pienso en la graduación donde me dijeron que nunca sería exitoso. Y me doy cuenta de que el verdadero éxito no es la libertad financiera per se, es la libertad de no tener que agachar la cabeza ante nadie nunca más. Aprendí que el dinero es una herramienta, no un amo, y que la lealtad familiar no se compra con cheques, se demuestra con actos. Mi tío Roberto murió en prisión hace 2 años, solo y olvidado. Yo sigo aquí, construyendo, no destruyendo. Si algo quiero que te lleves de mi historia, es esto: no dejes que nadie te diga cuál es tu valor. Y si alguien intenta quemar tu futuro, asegúrate de tener una copia de seguridad y la paciencia para esperar tu momento. La venganza se sirve fría, pero la justicia se sirve con intereses compuestos. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.